Gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al principal en ese estado de ánimo, pues si no su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado. No lo comprendían los padres tan bien como él, porque en el transcurso de los años habían llegado a hacerse la ilusión de que la posición de Gregorio en aquella casa sólo con su vida podía acabar. Además, con la inquietud del momento y sus consiguientes quehaceres, habíanse olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se percataba de que era indispensable retener al principal, apaciguarle, convencerle, conquistarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si siquiera estuviese ahí la hermana. Era muy lista. Había llorado cuando aún yacía Gregorio tranquilamente sobre la espalda. De seguro que el principal, galante con el bello sexo, se hubiera dejado llevar por ella donde ella hubiera querido. Habría cerrado la puerta del piso y le habría quitado el susto en el mismo recibimiento. Pero no estaba la hermana y Gregorio tenía que arreglárselas él solo, y, sin pensar que todavía no conocía sus nuevas facultades de movimiento, ni tampoco que lo más posible y hasta lo más seguro era que no habría logrado darse a comprender con su discurso, abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba, deslizóse por el hueco formado en la abertura de la otra, con intención de avanzar hacia el principal, que seguía cómicamente agarrado a la barandilla del rellano. Mas inmediatamente cayó en tierra, intentando con inútiles esfuerzos sostenerse sobre sus innumerables y diminutas patas, y exhalando un ligero quejido. Al punto sintióse por primera vez en aquel día invadido por un verdadero bienestar. Las patitas apoyadas en el suelo obedecíanle perfectamente. Lo notó con la natural alegría y vio que se esforzaban en llevarle allí donde él deseaba ir, dándole la sensación de haber llegado al cabo de sus sufrimientos. Mas, en el preciso momento en que Gregorio, a causa del movimiento contenido, se balanceaba a ras de tierra, no lejos y enfrente de su madre, ésta, no obstante hallarse tan sumida en sí, dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos y separando los dedos. ¡Socorro! ¡Por amor de Dios, socorro! Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero de pronto, como para desmentir este supuesto, desplomóse hacia atrás cayendo inerte sobre la mesa y no habiendo recordado que estaba aún puesta, quedó sentada en ella sin darse cuenta de que a su lado el café chorreaba de la cafetera volcada, derramándose por la alfombra. —Madre, madre —murmuró Gregorio, mirándola de abajo arriba. Un momento esfumóse de su memoria el principal, y no pudo por menos, ante el café vertido, de abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. Nuevo alarido de la madre, que huyendo de la mesa se arrojó en brazos del padre que corría a su encuentro. Pero ya no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres. El principal estaba en la escalera y, con la barbilla apoyada sobre la baranda, dirigía una última mirada a aquel cuadro. Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero él algo debió figurarse, pues de un salto bajó varios escalones y desapareció, no sin antes lanzar unos gritos que resonaron por toda la escalera. Para colmo de desdicha, esta fuga del principal pareció trastornar también por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues, en lugar de precipitarse tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese Gregorio, empuñó con la diestra el bastón del principal, que éste no se había cuidado de recoger, como tampoco su sombrero y su gabán olvidados en una silla, y armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba sobre la mesa, preparóse, dando fuertes patadas en el suelo, esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a este último sus súplicas, que no fueron entendidas, y, por mucho que volvió sumiso la cabeza hacia su padre, sólo consiguió hacerle redoblar su enérgico pataleo.
La madre, por su parte, a pesar del tiempo desapacible, había bajado el cristal de una de las ventanas, y violentamente inclinada hacia afuera, cubríase el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera establecióse una corriente fortísima. Las cortinas de la ventana se ahuecaron. Sobre la mesa los periódicos agitáronse y algunas hojas sueltas volaron por el suelo. El padre, inexorable, apremiaba la retirada con silbidos salvajes, pero Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás, y la cosa iba muy despacio. Si siquiera hubiera podido volverse, en un 2x3 se hubiese encontrado en su cuarto, pero temía con su lentitud en dar la vuelta impacientar al padre, cuyo bastón erguido amenazaba deslomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pues advirtió con rabia que, caminando hacia atrás, le era imposible conservar su dirección. Así es que, sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió de percatarse de su buena voluntad, pues dejó de acosarle, dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio. Si al menos hubiese cesado ese irresistible silbido, esto era lo que a Gregorio le hacía perder por completo la cabeza. Cuando ya iba a terminar la vuelta, aquel silbido le equivocó, haciéndole retroceder otro poco. Por fin logró verse frente a la puerta, pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder franquearla sin más ni más. Al padre, en aquella su actual disposición de ánimo, no se le ocurrió naturalmente abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Sólo una idea le embargaba, la de que Gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación. Tampoco hubiera él permitido nunca los enojosos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse, y de este modo pasar por la puerta. Como si no existiese para esto ningún impedimento, empujaba pues a Gregorio con estrépito creciente. Gregorio sentía tras de sí una voz que parecía imposible fuese la de un padre. Cualquiera se andaba con bromas. Gregorio, pasase lo que pasase, se apretujó en el marco de la puerta, se irguió de medio lado, ahora yacía atravesado en el umbral, con su costado completamente deshecho. En la nitidez de la puerta imprimiéronse unas manchas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, imposibilitado en absoluto de hacer por sí solo el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, y las del otro eran dolorosamente prensadas contra el suelo. En esto, el padre dióle por detrás un golpe enérgico y salvador que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando en abundancia. Luego, la puerta fue cerrada con el bastón, y todo volvió por fin a la tranquilidad. Hasta el anochecer no despertó Gregorio de aquel sueño tan pesado semejante a un desvanecimiento. No habría tardado mucho en despertar por sí solo, pues ya había descansado bastante, pero le pareció que le despertaba el rumor de unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibimiento cerrada con cuidado. El reflejo del tranvía eléctrico ponía franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad. Lenta y todavía torpemente, tanteando con sus tentáculos, cuyo valor ya entonces comprendió, deslizóse hasta la puerta para ver lo que había ocurrido. Su lado izquierdo era una única larga y repugnante llaga. Andaba cojeando alternativa y simétricamente sobre cada una de sus dos filas de patas. Por otra parte, una de estas últimas, herida en el accidente de por la mañana, milagro fue que las demás saliesen ilesas, arrastrábase sin vida. Al llegar a la puerta, comprendió que lo que allí le había traído era el olor de algo comestible. Encontró una escudilla llena de leche azucarada
en la cual nadaban trocitos de pan blanco. A poco si suelta a reír de gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana. Al momento zambulló la cabeza en la leche casi hasta los ojos, mas pronto hubo de retirarla desilusionado, pues no sólo la dolencia de su lado izquierdo le hacía dificultosa la operación, para comer tenía que poner todo el cuerpo en movimiento, sino que, además, la leche que hasta entonces fuera su bebida predilecta, por eso sin duda habíala colocado allí la hermana, no le gustó nada. Se apartó casi con repugnancia de la escudilla y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación. Por la rendija de la puerta vio que el gas estaba encendido en el comedor, pero contrariamente a lo que sucedía siempre, no se oía al padre leer en alta voz a la madre y a la hermana el diario de la noche. No se sentía el menor ruido. Quizá esta costumbre de la que siempre le hablaba la hermana en sus cartas hubiese últimamente desaparecido, pero todo en torno estaba silencioso, y eso que con toda seguridad la casa no estaba vacía. «Qué vida más tranquila parece llevar mi familia», pensó Gregorio, y mientras sus miradas se clavaban en la sombra, sintióse orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y hermana tan sosegada existencia en marco tan lindo. Con pavor pensó al punto que aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría tocaban a su término. Para no dejarse extraviar por estos pensamientos, prefirió agitarse físicamente y comenzó a arrastrarse por el cuarto. En el curso de la noche entreabrióse una vez una de las hojas de la puerta y otra vez la otra. Alguien sin duda necesitaba entrar, y vacilaba. Gregorio, en vista de ello, paróse contra la misma puerta que daba al comedor, dispuesto a atraer hacia el interior al indeciso visitante, o por lo menos a averiguar quién fuera éste. Pero la puerta no volvió a abrirse y esperó en vano. En las primeras horas de la mañana, cuando se hallaba la puerta cerrada, todos habían hecho por entrar, y ahora que él había abierto una puerta y que las otras habían sido también abiertas, sin duda durante el día ya no venía nadie, y las llaves quedaban por fuera, en las cerraduras. Muy entrada la noche se apagó la luz del comedor. Pudo Gregorio comprender por ello que sus padres y su hermana habían velado hasta entonces. Sintió que se alejaban de puntillas. Hasta por la mañana no entraría ya seguramente nadie a ver a Gregorio. Éste tenía tiempo sobrado para pensar, sin temor a ser importunado, acerca de cómo le convendría ordenar en adelante su vida. Pero aquella habitación fría y alta de techo en donde había de permanecer echado de bruces, le dio miedo, sin que lograse explicarse el porqué, pues era la suya, la habitación en que vivía desde hacía 5 años. Bruscamente y con cierto rubor precipitóse debajo del sofá, en donde no obstante sentirse algo estrujado, por no poder levantar la cabeza, se encontró enseguida muy bien, lamentando únicamente no poder introducirse allí por completo a causa de su excesiva corpulencia. Así permaneció toda la noche, parte en un semisueño del que le despertaba con sobresalto el hambre, y parte también presa de preocupaciones y esperanzas no muy definidas, pero cuya conclusión era siempre la necesidad, por de pronto, de tener calma y paciencia y de hacer lo posible para que la familia, a su vez, soportase cuantas molestias él, en su estado actual, no podía por menos de causar. Muy de mañana, apenas si clareaba el día, tuvo Gregorio ocasión de experimentar la fuerza de estas resoluciones. Su hermana, ya casi arreglada, abrió la puerta que daba al recibimiento y miró ávidamente hacia el interior. Al principio no le vio, pero al divisarle luego debajo del sofá, en algún sitio había de estar, santo Dios, no iba a haber volado, se asustó tanto que sin poderse dominar, volvió a cerrar la puerta. Mas debió arrepentirse de su proceder, pues tornó a abrir el momento y entró de puntillas, como si fuese la habitación de un enfermo de gravedad o la de un extraño.
Gregorio, con la cabeza casi asomada fuera del sofá, la observaba. Repararía en que no había probado la leche y, comprendiendo que ello no era por falta de apetito, le atraería de comer otra cosa más adecuada. Pero, si por ella misma no lo hacía, él prefería morirse de hambre antes que llamarle la atención sobre esto, no obstante sentir unas ganas tremendas de salir de debajo del sofá, arrojarse a sus pies y suplicarle le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana, asombrada, advirtió inmediatamente que la escudilla estaba intacta, únicamente se había vertido un poco de leche. Recogió ésta enseguida, verdad que no con la mano, sino valiéndose de un trapo, y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que iba a traerle en sustitución, haciendo respecto a ello muchas y muy distintas conjeturas, mas nunca hubiera adivinado lo que la bondad de su hermana le reservaba. A fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo. Allí había legumbres atrasadas, medio podridas ya, huesos de la cena de la víspera, rodeados de salsa blanca cuajada, pasas y almendras, un pedazo de queso que 2 días antes Gregorio había declarado incomible, un panecillo duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Añadió a esto la escudilla, que por lo visto quedaba destinada a Gregorio definitivamente, pero ahora estaba llena de agua, y por delicadeza, pues sabía que Gregorio no comería estando ella presente, retiróse cuan pronto pudo y echó la llave, sin duda para que Gregorio comprendiese que podía ponerse a sus anchas. Al ir Gregorio a comer, sus patas produjeron como un zumbido. Por otra parte, las heridas debían de haberse curado ya por completo, porque no sintió ninguna molestia, lo cual no dejó de sorprenderle, pues recordó que hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo y que la antevíspera todavía le dolía bastante. «Si tendré yo ahora menos sensibilidad que antes», pensó, mientras comenzaba a chupar con glotonería el queso, que fue lo que primero y con más fuerza le sedujo. Rápidamente, con los ojos atrasados en lágrimas de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos no le gustaban, su olor mismo le era insoportable, hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado. Hallábase perezosamente extendido en el mismo sitio cuando la hermana, para anunciarle sin duda que debía retirarse, hizo girar lentamente la llave. A pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Mas permanecer allí, aunque sólo el breve tiempo en que la hermana estuvo en el cuarto, costóle ahora gran esfuerzo de voluntad, pues a consecuencia de la copiosa comida su cuerpo habíase abultado algo y apenas si podía respirar en aquel reducido espacio. Presa de un leve ahogo, miraba con los ojos un poco salidos de sus órbitas a su hermana, completamente ajena a lo que le sucedía, barrer con una escoba no sólo los restos de la comida, sino también los alimentos que Gregorio no había siquiera tocado, como si éstos no pudiesen ya aprovecharse. Y vio también cómo lo arrojaba todo violentamente a un cubo, que cerró luego con una tapa de madera, llevándoselo por fin. Apenas se hubo marchado, Gregorio salió de su escondrijo, se desperezó y respiró. De esta manera recibió Gregorio diariamente su comida, una vez por la mañana, cuando todavía dormían los padres y la criada, y otra después del almuerzo, mientras los padres esteaban un rato y la criada salía a algún recado a que la mandaba la hermana. Seguramente no querían tampoco ellos que Gregorio se muriese de hambre, pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas, y era mejor que sólo las conociesen por lo que les dijera la hermana. Tal vez también quería ésta ahorrarles una pena más sobre lo que ya sufrían.
A Gregorio le fue completamente imposible averiguar con qué disculpas habían despedido aquella mañana al médico y al cerrajero. Como no se hacía comprender de nadie, nadie pensó, ni siquiera la hermana, que él pudiese comprender a los demás. No le quedó, pues, otro remedio que contentarse, cuando la hermana entraba en su cuarto, con oírla gemir e invocar a todos los santos. Más adelante, cuando ella se hubo acostumbrado un poco a este nuevo estado de cosas, no puede naturalmente suponerse que se acostumbrase por completo, pudo Gregorio advertir en ella alguna intención amable, o por lo menos algo que se podía considerar como tal. Hoy sí que le ha gustado, decía, cuando Gregorio había comido opíparamente, mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, solía decir casi con tristeza: vaya, hoy lo ha dejado todo. Mas, aun cuando Gregorio no podía saber directamente ninguna noticia, prestó atención a lo que sucedía en las habitaciones contiguas, y tan pronto sentía voces, corría hacia la puerta que correspondía al lado de donde provenían y se pegaba a ella cuán largo era. Particularmente en los primeros tiempos, todas las conversaciones se referían a él, aunque no claramente. Durante 2 días, en todas las comidas, hubo deliberaciones acerca de la conducta que cumplía observar en adelante. Mas también fuera de las comidas hablábase de lo mismo, pues como ninguno de los miembros de la familia quería permanecer solo en casa, y como tampoco querían dejar ésta abandonada, siempre había allí por lo menos 2 personas. Ya el primer día la criada, por cierto que todavía no se sabía exactamente hasta qué punto estaba enterada de lo ocurrido, habíale suplicado de rodillas a la madre que la despidiese enseguida, y al marcharse, 1/4 de hora después, agradeció con lágrimas en los ojos el gran favor que se le hacía, y sin que nadie se lo pidiese, comprometióse con los más solemnes juramentos a no contar a nadie absolutamente nada. La hermana tuvo que ponerse a guisar con la madre, lo que en realidad no le daba mucho trabajo, pues apenas sí comían. Gregorio los oía continuamente animarse en vano unos a otros a comer, siendo un gracias tengo bastante u otra frase por el estilo, la respuesta invariable a estos requerimientos. Tampoco bebían casi nada. Con frecuencia preguntaba la hermana al padre si quería cerveza, brindándose a ir ella misma a buscarla. Callaba el padre, y entonces ella añadía que también podían mandar a la portera, pero el padre respondía finalmente un no que no admitía réplica, y no se hablaba más del asunto. Ya el primer día expuso el padre a la madre y a la hermana la verdadera situación económica de la familia y las perspectivas que ante ésta se abrían. De cuando en cuando levantábase de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales, salvada de la quiebra 5 años antes, algún documento o libro de notas. Se oía el ruido de la complicada cerradura al abrirse o volverse a cerrar, después de haber sacado el padre lo que buscaba. Estas explicaciones fueron, en cierto modo, la primera noticia agradable que le fue dado oír a Gregorio desde su encierro. Él siempre había creído que a su padre no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio. El padre, al menos, nada le había dicho que pudiese desvanecer esta idea. Verdad es que tampoco Gregorio le había preguntado nada sobre el particular. Por aquel entonces Gregorio sólo había pensado en poner cuantos medios estuviesen a su alcance para hacer olvidar a los suyos, lo más rápidamente posible, la desgracia mercantil que los sumiera a todos en la más completa desesperación. Por eso había él comenzado a trabajar con tal ahínco, convirtiéndose en poco tiempo, de dependiente sin importancia, en todo un viajante de comercio, con harto mayores posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales patentizábanse inmediatamente bajo la forma de comisiones constantes y sonantes, puestas sobre la mesa familiar ante el asombro y la alegría de todos. Fueron aquellos tiempos hermosos de veras, pero no se habían repetido,
al menos con igual esplendor, no obstante llegar más tarde Gregorio a ganar lo suficiente para llevar por sí solo el peso de toda la casa. La costumbre, tanto en la familia, que recibía agradecida el dinero de Gregorio, como en éste, que lo entregaba con gusto, hizo que aquella primera sorpresa y primera alegría no volviesen a producirse con el mismo calor. Únicamente la hermana permaneció siempre estrechamente unida a Gregorio, y como, contrariamente a éste, era muy aficionada a la música y tocaba el violín con mucha alma, Gregorio alimentaba la secreta esperanza de mandarla el año próximo al conservatorio, sin reparar en los gastos que esto había forzosamente de acarrear, y de los cuales ya se resarciría por otro lado. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, la palabra conservatorio sonaba a menudo en las charlas con la hermana, pero siempre como añoranza de un lindo sueño en cuya realización no se podía ni pensar. A los padres estos ingenuos proyectos no les hacían ninguna gracia, pero Gregorio pensaba muy seriamente en ello y tenía decidido anunciarlo solemnemente la noche de Navidad. Todos estos pensamientos, completamente inútiles ya, agitábanse en su mente mientras él, pegado a la puerta, escuchaba lo que se decía al lado. De cuando en cuando, la fatiga impedíale prestar atención, y dejaba caer con cansancio la cabeza contra la puerta, mas al punto tornaba a erguirla, pues incluso el levísimo ruido que este gesto suyo originaba era oído en la habitación contigua, haciendo enmudecer a todos. —¿Pero qué hará otra vez? —decía al poco el padre, mirando sin duda hacia la puerta. Y pasados unos momentos, reanudábase la interrumpida conversación. De este modo supo, pues, Gregorio, con gran satisfacción. El padre repetía y recalcaba sus explicaciones, en parte porque hacía tiempo que él mismo no se había ocupado de aquellos asuntos, y en parte también porque la madre tardaba en entenderlos. De este modo, pues, Gregorio, con gran satisfacción, que, a pesar de la desgracia, aún les quedaba del antiguo esplendor algún dinero, verdad es que muy escaso, pero que algo había ido aumentando desde entonces gracias a los intereses intactos. Además, el dinero entregado todos los meses por Gregorio, él se reservaba únicamente una ínfima cantidad, no se gastaba por completo, y había ido a su vez formando un pequeño capital. A través de la puerta, Gregorio aprobaba con la cabeza, contento de esta inesperada previsión e insospechado ahorro. Cierto que con este dinero sobrante podía él haber pagado poco a poco la deuda que su padre tenía con el jefe y haberse visto libre de ella mucho antes de lo que creyera. Pero ahora resultaban sin duda mejor las cosas tal como su padre las había dispuesto. Ahora bien, este dinero era de todo punto insuficiente para permitir a la familia vivir tranquila de sus rentas. Todo lo más bastaría tal vez para 1 o a lo sumo 2 años. Para más tiempo, ni pensarlo. Por tanto, era este un capitalito al que en realidad no se debía tocar, y que convenía conservar para caso de necesidad. El dinero para ir viviendo no había más remedio que ganarlo. Pero ocurría que el padre, aunque estaba bien de salud, era ya viejo y llevaba 5 años sin trabajar. Por lo tanto, poco podía esperarse de él. En estos 5 años que habían constituido los primeros ocios de su laboriosa pero fracasada existencia, había ido asimilando mucha grasa y se había puesto excesivamente pesado. ¿Incumbiríale acaso trabajar a la madre, que padecía de asma, que se fatigaba con solo andar un poco por casa y que un día sí y otro también tenía que tenderse en el sofá con la ventana abierta de par en par porque le faltaba la respiración? Corresponderíale a la hermana, todavía una niña con sus 17 años, y cuya envidiable existencia había constituido hasta entonces en emperifollarse, dormir todo lo que le pedía el cuerpo, ayudar en los quehaceres domésticos, participar en alguna que otra modesta diversión y sobre todo tocar el violín.
Cada vez que la conversación venía a parar a esta necesidad de ganar dinero, Gregorio abandonaba la puerta y, encendido de pena y de vergüenza, arrojábase sobre el fresco sofá de cuero. A menudo pasábase allí toda la noche sin pegar ojo, arañando el cuero hora tras hora. A veces también tomábase el trabajo excesivo de empujar una butaca hasta la ventana, y trepando por el alféizar, permanecía de pie en la butaca y apoyado en la ventana, sumido sin duda en sus recuerdos, pues antaño interesábale siempre mirar por la ventana aquella. Paulatinamente las cosas más cercanas dibujábansele con menos claridad. El hospital de enfrente, cuya vista había maldecido con frecuencia, ya no lo divisaba, y de no haber sabido, sin que ello pudiese dejar lugar a dudas, que vivía en una calle tranquila, aunque completamente urbanizada, hubiera podido creer que su ventana daba a un desierto en el cual fundíanse indistintamente el cielo y la tierra por igual grises. Tan sólo 2 veces pudo advertir la hermana siempre vigilante que la butaca se encontraba junto a la ventana, y ya, al arreglar la habitación, aproximaba ella misma la butaca, mas aún dejaba abiertos los primeros dobles cristales. De haber siquiera podido Gregorio conversar con su hermana, de haberle podido dar las gracias por cuanto por él hacía, le hubieran sido más leves estos trabajos que ocasionaba y que de este modo tanto le hacían sufrir. Sin duda, la hermana hacía cuanto podía para borrar lo doloroso de la situación, y a medida que transcurría el tiempo iba consiguiendo lo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, veíalo todo con mayor claridad.